En fin, bueno, pues ahí tenéis la efeméride, pero vamos a meternos directamente con las noticias de tecnología. Ya sabéis que ayer, Apple hizo su Apple Event centrado específicamente en ese cambio de chip, nunca mejor dicho, ¿no? Para la compañía. Muy bien, mira, te has ganado un primer plano. Me he ganado un primer plano, gracias, Jaume. Pues presentaron su nuevo procesador, el chip M1 de Apple Silicon, que van a incluir diferentes productos. Y bueno, vamos a repasar, ¿no?, lo que fue todo este evento, porque yo creo que es un evento importante, que es un evento que nos ha dejado además muchas incógnitas. Yo creo que coincidiréis conmigo. Yo tengo y que, Apple lo presentó de una manera, luego de lo que dicen a la realidad puede que haya un paso. Vamos a ver cómo está todo. Pero vamos a empezar por esto, que es el chip M1 de Apple, que dice que reúne 16.000 millones de transistores e integra la CPU, la GPU, el Neural Engine y mucho más en un diseño minúsculo. Todo esto, evidentemente, es el nuevo chip. Pasan Apple directamente a controlar absolutamente todo el proceso de hardware que ocurre en sus ordenadores Mac y una de las cosas curiosas es que no lleva una tarjeta gráfica aparte, no lleva una memoria RAM aparte, sino que ocurre todo dentro del mismo chip. ¿Cómo lo habéis visto? Pues muy al estilo Apple, ¿no? Muy de controlar todo, de tener todo bajo control, y es lo que les faltaba, ¿no?, para terminar de tener todavía más control en sus dispositivos, ¿no? Ya sabéis que llevan muchos años trabajando con Intel. La verdad que yo creo que ha sido una colaboración más que positiva para ambas compañías. Sí. Ha funcionado muy bien y han hecho grandes productos. Hasta ahí cero problema. Pero ya sabéis que a Apple le gusta mucho acaparar y sobre todo controlar todo, lo cual también hay que decir tiene algunas ventajas, algunos de los grandes aciertos de Apple es gracias a eso, ¿no? Con lo cual, en este sentido, bien. Lo que nos genera dudas es el rendimiento del procesador, porque evidentemente en la presentación dijeron que era muchísimo más rápido que generaciones anteriores, muchísimo más rápido que la competencia teórica de ese producto. Pero luego vemos que es un procesador que no es especialmente caro, que solo admite hasta 8 GB de memoria RAM, que lleva la GPU integrada. Entonces, ahí pues nos empiezan a surgir algunas dudas, ¿no?, que obviamente con el tiempo iremos despejando. Pero bueno, yo quiero ser optimista y creo que si han tomado esta decisión es para tener unas máquinas que van a funcionar muy bien. Carlos. Sí, a colación de lo que decíamos del tema de Intel, que se habló de comparación, ¿no?, porque se decía que era la CPU más potente del 98% de los portátiles de la actualidad, ¿no?, que tenía 2,6 teraflops, que es la cantidad que ahora todos estamos escuchando mucho con la nueva generación de consolas, y se hablaba, y he leído por ahí, luego ya compararemos un poquito en detalle, porque ya han salido algunos, no benchmark, pero diferencias de rendimiento entre algunos procesadores. Y sí que decían que no hicieron ninguna mención a Intel porque, lógicamente, Apple va a seguir utilizando y todavía tiene en su catálogo de productos gran parte de su portafolio de MacBooks, MacBook Air y demás. Bueno, MacBook Air no. De MacBooks Pro y demás, que todavía tienen procesadores de Intel, ¿no? Entonces, la comparación directa contra esos procesadores era imposible que le hicieran en la presentación, claro, porque dejarían en muy mal lugar a un partner que todavía sigue siendo importantísimo para ellos, ¿no? Entonces, si alguien se preguntaba, oye, ¿por qué no salían directamente diciendo esto es X veces más rápido que un i7 o X veces más rápido que un i5? Pues no lo hacían seguramente por eso, ¿no? Porque portátiles con Intel van a seguir existiendo. Además de la potencia, a mí una de las cosas que más me flipa sobre todo es la diferencia que encontraremos en autonomía, ¿no? 5 nanómetros tendrán estos procesadores, prometen 17 horas de navegación, 20 horas de reproducción de vídeo, en comparación directa con lo que ya tenían, es no el doble, pero casi, en términos de autonomía. Así que veremos qué ocurre, pero bueno, para toda la familia, los MacBook Air ahora van a tener solo estos procesadores, la familia Pro van a convivir, veremos durante cuánto tiempo, y una versión para la Mac Mini. Tiene buena pinta, para que al final esto, hasta que no hayan pruebas de cacharreo, es un poco difícil de valorar. Sí, la verdad que estoy totalmente de acuerdo. Digamos que cuando Apple o cualquier empresa, ¿no?, se plantea hacer un procesador, yo creo que lo pueden orientar a dos cosas, ¿no? Una sería la eficiencia energética, claro, en este caso, y otra sería el rendimiento, ¿no? En este caso, el chip M1 de Apple ha ido por las dos, es decir, prometen el doble de potencia. Eso sí, no sabemos con qué procesador lo estaban comparando, porque la verdad que los gráficos eran ambiguos y, como dice Carlos, seguro que tienen que ver con ese partner que todavía tienen con Intel, pero claro, ellos decían el doble de potencia que otro chip. Pero como no sabemos qué chip es, no sabemos si es un Intel i3, si es un Intel i5, si es un Intel i9, si es un Intel... No tenemos absolutamente ni idea, ¿no? Pero bueno, era el doble de potente. Y luego también era el doble de eficiente, que eso, como dice Carlos, se traduce en algo muy importante en el día a día de las personas, como es la autonomía que te va a dar tu portátil, en este caso tu MacBook Air o tu MacBook Pro, ¿no?, que duplicaban su autonomía, lo cual es una absoluta barbaridad. O sea, quiero decir, ya estaban bastante bien de autonomía, pero ahora el doble, decían hasta 20 horas de reproducción continua de vídeo o de cosas de estas en el MacBook Pro.
Es que está muy bien. Es que a día de hoy no se entiende una cosa sin la otra, ¿no? No entendemos un procesador más potente si no tiene un consumo energético reducido. Ya lo hemos visto en los smartphones, sucede así. Cada vez que se presenta el nuevo Qualcomm, cada vez que se presenta el nuevo MediaTek, pues hacen mucho hincapié en la capacidad de proceso, en los gráficos y luego en el consumo energético. Es un tema fundamental. Tanto es así que uno de los datos que daban era la potencia por watt. Es decir, qué rendimiento da por cada watt que consume, ¿no? O sea, que me pareció un dato muy curioso y que yo al menos de memoria no recuerdo haber visto en otra presentación y me pareció que estaba bien. Bueno, yo creo que tenemos que tener un poco de paciencia hasta probarlos y saber exactamente qué podemos esperar de ellos, pero yo creo que, insisto, creo que hay que ser optimista y creo que vamos a tener un buen rendimiento y sobre todo entender para qué está pensado este procesador, que está pensado para unos dispositivos de movilidad. Es verdad que un MacBook Pro es un dispositivo ya bastante profesional, pero veremos hasta qué punto y sobre todo veremos si vemos un M2 o un M3 o vemos diferentes chips más orientados para un entorno más profesional, con mayor potencia, probablemente mayor consumo energético. Está todo un poco en el aire. Tengo algunas dudas todavía. Sí, tiene toda la pinta, de que al final este M1 es como el procesador de acceso, lo pongo muy entre comillas, porque sí que a nivel de potencia, según al menos lo que nos contó Apple en la presentación, ¿no? Salieron diferentes profesionales utilizando diferentes aplicaciones, incluso editando un vídeo en 4K ProRes, ¿no? Que es como un códec bastante pesado, ¿no? De vídeos profesionales y parece que lo movía con solvencia, ¿no? Pero habrá que ver, porque evidentemente no dijeron nada de su gama más profesional todavía, como son los iMac, los Mac Pro y los MacBook Pro, en este caso de 16 pulgadas, ¿no? Que es el portátil para creadores de contenido, ¿no? Yo, como dice Jaume, creo que veremos un M2 cuando salga ya más potente, porque este chip M1, una de las limitaciones que tiene al estar todo dentro del propio procesador, es que tiene un límite de 16 GB de memoria RAM. Entonces, claro, esto para un profesional que está acostumbrado a usar 32 o 64 GB de RAM, pues no es quizá lo más adecuado, ¿no? Entonces, parece ser que esta primera tecnología, este primer paso, está muy bien, pero tiene ciertas limitaciones que irán salvando por el momento, ¿no? Aparte de deciros que es un cambio de arquitectura, ¿no? Que es arquitectura ARM, la que usamos en los iPad y en los iPhone, y esto va a implicar, entre otras cosas, bueno, poder utilizar aplicaciones de los iPhone en nuestros Mac, lo cual está muy bien también. Sí, es una de las novedades que vimos con Big Sur, ¿no? Que la habían creado directamente y optimizado para este sistema operativo, ¿no? Que no debería tardar demasiado. Ayer una de las cosas que todos esperamos es que tuviéramos fecha, ¿no? Para este nuevo sistema operativo que será gratuito y que vendrá a representar el intentar tirar por tierra ya las limitaciones y las diferencias entre un sobremesa o un portátil o una tablet, ¿no? Cada vez menos, es lo que prometen, con un montón de aplicaciones que serán compatibles. Ya salían algunos de los principales partners a nivel de creación de contenido, como decías, como Premiere, como DaVinci y demás, que estaban trabajando ya para que fueran compatibles con estos procesadores. En la mayoría de casos serán de inicio. Y viendo lo que decías de la limitación de la RAM, Miguel, quería comentar un tema que he visto en un artículo por ahí muy interesante, porque la gran pregunta que nos hacíamos muchos ayer era del rollo, si ya existe un MacBook Pro con el i5, ¿no? O sea, ahora hay la misma opción de ese portátil con el M1, ¿no? ¿Y cuáles son las diferencias? Porque el nivel de precio es lo mismo. O sea, uno cuesta 1.449 y otro cuesta 1.499, con la misma cantidad de memoria RAM, con la misma cantidad de almacenamiento. ¿Y cuáles eran las diferencias, ¿no? Para una persona que se quiera comprar ese portátil a igualdad de precio y le dé un poco igual el procesador, entre comillas, ¿no? Entonces era prácticamente todo calcado, lo único que será sobre el papel más potente y con mucha mayor duración de batería. La diferencia es muy gorda, de 17 horas en el M1 a 10 horas de reproducción web con el i5. Es muy Esa loco. es la principal diferencia a igualdad de precio. O sea, más potente, más batería por el mismo precio. Vamos, los de Intel tienen que estar contentísimos ahora mismo. Sí. De hecho, hay un dato, perdóname un segundito, hay un dato que igual no hemos prestado la suficiente atención, que es que evidentemente ahora las aplicaciones van a ser universales, con lo cual aplicaciones de iPhone o de iPad se van a poder utilizar en el Mac, pero eso significa que las aplicaciones de Mac también van a ser universales. O sea, el camino inverso, dices. O sea, obviamente. No creo. Yo creo que este es el momento. Sí, de ver un Final Cut para iPad. Para el iPad. Hombre, es lo que todos esperamos. O sea, claro, no tengo duda ninguna. También deciros que que se van a poder utilizar no es como
un paso inmediato, ¿vale? O sea, no es algo... O sea, no sé si os acordáis cuando salió el iPhone y el primer iPad, que las aplicaciones para el iPad, evidentemente, llevaban la misma arquitectura que las del iPhone, pero tenías como una dualidad, ¿no? En el App Store, ¿no? Te Sí, decía sí. aplicaciones para iPad o aplicaciones para iPhone, ¿no? Bueno, pues va a ser algo de este estilo. Es decir, no todas, de primeras, no todas las aplicaciones van a ser compatibles con Mac, pero habrá algunas y será un trabajo de los desarrolladores, evidentemente, Cuestión de tiempo, que está claro. adapten esas aplicaciones a los Mac. Pero muy interesante esta reflexión, ¿eh? A ver si Sí. vemos No Final tengo Cut en duda un que iPad, ¿no? veremos Final Cut corriendo en iPadOS. O sea, estoy convencido. Ostras, pues estaría muy bien.